Hola amigos, bienvenidos a Joyas Eternas, un programa que está dedicado a enseñar la palabra de Dios, un programa en el que nos esforzamos para que usted y nosotros aprendamos cada día más de la palabra de Dios. La verdad es que a nosotros nos llena de mucha alegría el hecho de saber de que este programa está llegando a sus hogares, que este programa ha sido de su agrado y que ha edificado sus vidas. Bueno, pues vamos a seguir analizando el libro de Mateo. Ya vamos a dejar a un lado el tema de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo, y hoy vamos a hablar un poco sobre el versículo 17 de Mateo 1. Entonces voy a leer el versículo y después vamos a analizar un poco de esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y 14 desde la deportación a Babilonia hacia Cristo. Bueno, entonces vamos a analizar un poco sobre este versículo 17, y para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Bueno, para iniciar ya, ¿qué podemos extraer de este versículo? Bueno, es muy importante que podamos analizar que es para que Jesús naciera o apareciera en la escena, para que fuera visto de los hombres, hubo acontecimientos que, por lo menos 3 acontecimientos, que lo está subrayando Mateo. El primer acontecimiento es el llamado que Dios le hace a Abraham. Luego pasan 14 generaciones, el llamado que Dios le hace a David. Pasan 14 generaciones y viene la corrección y disciplina que Dios le da a Israel. Y luego ya pasan 14 generaciones y nace él. Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos analizarlo, enfocar este versículo en los acontecimientos que pueden venir a una persona para que Jesús pueda ser manifestado. Realmente Jesús viene, Él se va a manifestar a su pueblo. Él va a hacer lo que hemos llamado en nuestros programas una parusía, donde la gente que se ha preparado lo verá y será arrebatada. Es lo que hemos estado enseñando en programas pasados. Pero para que Jesús apareciera a Israel en su primera venida, para que hubiera primera venida, entonces hubo necesidad de 3 acontecimientos: llamado de Abraham, llamado de David y la corrección de disciplina que hubo a Israel. Entonces podríamos decirlo ahora, extrayendo un mensaje, que para que nosotros podamos ver la segunda venida del Señor, que va a ser la parusía para la iglesia, ¿qué requisitos tengo que llenar? Entonces, tener el llamado de Abraham, el llamado de David y la disciplina que le tocó a Israel. Analicemos un poco esto. Hablemos de Abraham. Abraham es un hombre que nos enseña 2 cosas según Santiago: la fe y las obras. Entonces, algo muy importante que los creyentes tienen que tener para poder tener certeza del arrebatamiento de la iglesia es, primero, la fe, y en segundo lugar, las obras. Una fe sin obras está muerta. Pero si no hay fe, las obras no activan nada delante de Dios. Yo quiero que mis obras sean contadas para Dios, tengo que haber tenido un nuevo nacimiento de fe. Yo quiero probar que ya tuve un nuevo nacimiento, tengo que probarlo por medio de las obras. Hablemos un poquito de esto. Abraham era un babilonio, él era de Ur de los Caldeos. Obviamente era un politeísta, obviamente era un pagano de prácticas paganas. ¿Dónde vemos más o menos las prácticas paganas que tenía Abraham? Él se casó con una media hermana, que más adelante en la ley eso fue prohibido. Es decir, que las prácticas paganas que tenía Abraham las podemos más o menos visualizar desde el punto de vista que se casa con una persona que es 10 años más pequeña que él y que era su media hermana. Entonces, ahí podemos ver cómo Abraham practicó el paganismo en el pasado, como todo babilonio. Pero de repente se le manifiesta al Dios verdadero. Y él se convierte al Dios verdadero por medio de la fe. Le cree, lo sigue y abandona su tierra
y abandona su parentela. Entonces podemos decir que Abraham está representando a los cristianos que tuvimos una vida de pecado, porque todos somos pecadores. Unos más, otros menos, unos con moral, con religión, otros sin eso, pero todos pecamos. Y antes de venir a Cristo, traemos prácticas babilónicas, prácticas paganas, religiones paganas, credo pagano, mezclas ecuménicas, sincréticas, de todo traemos cuando venimos a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a un reinicio, a un nuevo nacimiento, donde lo primero que se nos ordena es deja tu tierra y parentela. Lo que está diciendo es las costumbres que tú tienes, que van en contra de mis fundamentos, los vas a abandonar. Lo que has practicado en el pasado, que no va de acuerdo al modelo de la palabra, lo vas a tener que dejar. Y vas a establecer tu vida de hoy en adelante en todo lo que yo te mande y todo lo que yo te ordene. Aunque vaya en contra de tu cultura, aunque vaya en contra de tu credo, aunque vaya en contra de tu parentela, aunque vaya en contra de lo que te han enseñado en Babilonia. Realmente tienes que creerme. ¿Me crees? Bueno, deja todo esto. Obviamente, cuando Abraham deja su tierra y su parentela, hubo alguna situación que se ha de haber vivido. ¿Y quién se cree Abraham? Porque nos deja, porque esas son las manifestaciones que tenemos todos los cristianos cuando nos convertimos al Evangelio. Regularmente, como abandonamos muchas cosas que son culturales, con muchas cosas que son religiosas, tradicionales, a veces somos puestos en la mira de la gente que nos ve caminar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos en la fe de Abraham a abandonar cualquier cosa, incluso ser sometidos a la crítica y a la burla, con tal de estar en la voluntad de Dios. Número 2, Abraham empieza a caminar con Dios y se da cuenta que hay algo que también tiene que dejar, no solo tierra y parentela, sino también tiene que abandonar a Lot, porque Lot se fue con él. O sea que sí cumplió en parte la ordenanza de dejar tierra y parentela, pero no del total, porque Lot, que era su sobrino, se fue con él. Y la orden es, deja tu parentela. Él tenía que dejar a Lot. Pero viene Abraham y cumple en parte, como a veces nos pasa a nosotros. A veces vamos cumpliendo en parte algunos preceptos de Dios y otros no. Otros los tenemos muy enraizados que nos cuesta en un proceso dejarlos. Pero al final la Escritura dice que Dios le dijo, sepárate de Lot. No puedes seguir con Lot. Habían ya problemas. Entonces va a llegar un momento en el cual Dios nos va a ordenar que no solamente cumplamos en parte su proyecto y su programa y su palabra y lo obedezcamos en parte, sino que lo obedezcamos totalmente. Y tuvo que separarse de Lot porque Lot representa la visión materialista. Acuérdate que Lot, cuando le dijo a Abraham, vete y escoge a dónde irte, dice que él puso la mirada en Sodoma y Gomorra, donde había mucha prosperidad, donde había mucha abundancia, pero había muy poco agrado a Dios. Se habían rebelado totalmente los sodomitas a Dios. Los habitantes de Gomorra le habían dado las espaldas a los fundamentos de Dios. Esto quiere decir que Lot es la visión, y dice que cuando vio Sodoma y Gomorra, comparó Sodoma y Gomorra como que fuera el huerto de Dios. Mira la visión tan pobre y miserable que tenía Lot de comparar Sodoma y Gomorra con el huerto de Dios, el huerto santo de Dios. Y eso le pasa a mucho creyente, que tiene una visión materialista, donde cree que el dinero es la bendición de Dios, donde cree que la fortuna terrenal es precisamente la bendición de Dios, y no necesariamente. Aunque Dios bendice y prospera económicamente, no necesariamente la abundancia de negocios, los cierres de ventas, traen el agrado de Dios. Y podemos, como Lot, confundir la prosperidad material con la bendición de Dios, y pueden ser dos cosas diferentes, como en el caso de Sodoma, que eran prósperos, eran floridos, pero no agradaban a Dios. Pero Lot tenía esa visión, y Abraham iba a ser seducido por esa visión, iba a ser contaminado por esa visión si no se separaba de Lot. Y tuvo que separarse. Abraham tenía que caminar por fe. Abraham no tenía por qué perder la visión de la herencia que Dios le había dado. De tal manera que Hebreos dice que lo sobresaliente de Abraham es que nunca perdió la visión en lo eterno, nunca perdió la visión en lo celestial, y por eso vivía en tiendas como nómada, para decirle a la gente que él esperaba una mejor ciudad y que él esperaba mejores bendiciones
que las materiales que ya las tenía. Recordemos que Abraham fue un millonario, fue una persona próspera y enriquecida, pero, a pesar de ser enriquecido y prosperado, su mirada nunca estuvo puesta en las cosas terrenales y lo probaba viviendo en tiendas. Eso lo dice el libro de Hebreos. Bueno, ya se separó de su tierra, su parentela, ahora se separa de Lot. De ahí Abraham hace algo en la carne. Abraham lamentablemente pecó uniéndose a Agar y teniendo un fruto de la carne que es Ismael. Entonces viene Dios y dice, echa a la esclava y a su hijo. Eso quiere decir que Dios un día nos va a pedir que nosotros abandonemos y entreguemos lo que realmente nosotros hemos hecho en la carne y no en el espíritu. Y otra cosa, nos va a pedir que echemos fuera el espíritu de esclavitud. Mira lo que hizo, por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo hizo una fortuna, pero no de acuerdo al modelo de Dios. Llegó un momento en el cual él mismo, por el espíritu, le entrega estas cosas a Dios. Como quien dice, todo lo que hice en la carne y fuera de tu voluntad, te lo entrego, no lo quiero. Y van a haber momentos en los cuales nosotros vamos a tener que entregarle a Dios las cosas que quizás adquirimos, pero que no fueron en su voluntad, y se las vamos a tener que entregar. Nos las va a pedir. Y otra cosa, le dijo, echa fuera la esclava, porque muchos estamos en el evangelio, o están en el evangelio, con un espíritu de esclavitud. Gente que cree que no puede hacer cosas, que Dios puede bendecir a cualquiera menos a él, que no puede conquistar empresas, profesiones, hacer algo grande, un ministerio, precisamente porque se siente un esclavo, no se siente un hijo. Y mientras ese espíritu de esclavitud permanezca en nosotros, no vamos a poder desarrollar los proyectos de Dios. Lo que Dios nos ordena hacer no lo vamos a hacer con eficiencia si creemos que es imposible, si creemos que no somos capaces, si creemos que no lo vamos a poder hacer. ¿Cuánto cristiano no sabe manejar un carro porque le da temor y cree que no puede hacerlo? ¿Cuánto cristiano no abre una empresa porque cree que va a fracasar, que no tiene los talentos suficientes? ¿Cuánta gente no puede hablar en público? Dios quiere usarlo para predicar la palabra, pero no se anima, tiene un pánico escénico por la sencilla razón de que tiene un espíritu de esclavitud. Y el Señor le dijo a Abraham, echa fuera la esclava, como diciéndole a todos los cristianos, echen fuera el espíritu de esclavitud, porque todo lo podemos realizar en el poder de Cristo, que es el que nos fortalece, que es el que nos da la sabiduría, que es el que nos da la gracia y la potencia y las cualidades y el respaldo para hacer las cosas. Bueno, sigue caminando Abraham y después Dios le permite tener un hijo. Ahora sí es el hijo de Dios. Pues viene un día y Dios se lo pide, porque también Abraham va a entregar lo que Dios le dio en el espíritu. Hay gente que Dios les va a pedir el ministerio y no lo van a querer entregar. A veces Dios te pide cosas que Él mismo te dio, que fueron lícitas, y a veces no se les quiere dar. Hay gente que ni siquiera diezma ni ofrenda, mucho menos le va a dar a Dios su corazón, mucho menos le va a dar a Dios sus proyectos, otras cosas. Entonces Dios siempre nos va a pedir cosas. Hablando de diezmo y ofrendas, también Dios le pidió los diezmos a Abraham, y Abraham los entregó con mucho gusto. Es decir, que también hasta las finanzas se las entregamos. Por eso la fe y obras de Abraham es, le creo a Dios, pero hago lo que Dios quiere que yo haga. No solamente le creo a Dios y creo en Dios que es grande, poderoso, pero nunca lo obedezco. Nunca hago lo que dice su palabra, porque no me interesa o porque lo conozco, sé lo que Dios quiere que haga, pero no me interesa. Entonces, Abraham es un claro ejemplo de la fe. Yo le creo a Dios, amo a Dios, alabo a Dios, pero también hago lo que Él quiere que haga. Y si te das cuenta en todo lo que hemos estado hablando, la vida de Abraham es dar, dar, dar. Te doy mi tierra, te doy mi parentela, te doy mi credo, te doy la visión material, te doy el hijo de la carne, te doy la esclavitud, te doy lo malo, te doy lo bueno, hasta lo que tú me has dado te lo entrego. Es decir, los diezmos te los entrego, todo es de dar. Pero es un hombre que nunca le faltó nada. Porque entendemos que cuando uno le da a Dios, Dios jamás se queda con nada. Es más, el principio bíblico es da y se te dará. Y conforme a la medida que das, así se te va a dar. Por eso toda la gente que quiera ver la manifestación de Jesucristo en su segunda venida tiene que pasar por el proceso de Abraham, de aprender a dar, de aprender a despojarse y aprender a agradar a Dios mediante la fe y mediante las obras. Luego viene el punto número 2, David. ¿Quién es David? David es un hombre que se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Y se le conoce como el dulce cantor de Israel. Son los títulos que tiene David.
también se le llama David el amado. De hecho, David significa amado. Para que nosotros podamos entender un poco la vida de David y qué es lo que Dios nos quiere hablar con David, es que primero vamos a ser solicitados todos los cristianos para ser gente amargada y gente enojada, iracunda y gente deprimida, y nos van a solicitar para eso. ¿Cómo? A través de acontecimientos. Van a venir a nuestra vida acontecimientos que lo que las tinieblas van a querer con nosotros es amargarnos el corazón. ¿Para qué? Para que cuando ya seamos reyes, cuando ya tengamos autoridad, cuando ya tengamos lo que Dios quiere, lo ejecutemos en base a amargura. Y hay gente que por eso ya tienen el ministerio y son pastores amargados. Hay gente que ya Dios le dio la bendición de ser un empresario, pero es un empresario amargado. Hay gente que ya le dio la bendición de ser padre de familia o madre, pero es amargado. Ya le dieron la bendición, alcanzó la bendición que Dios le prometió, pero la ejerce con amargura, con ira. ¿Y por qué? Porque las tinieblas no pueden evitar que lleguen las promesas de Dios a nosotros, pero lo que sí pueden hacer es amargarnos. Por eso va a haber una solicitud de las tinieblas para amargar nuestro corazón, para que los jóvenes sean jóvenes amargados, padres amargados, esposos amargados, profesionales amargados, cristianos amargados, y eso hay mucho. ¿Cuál es la virtud de David? Lo quisieron amargar desde que está en el vientre de su madre. Para empezar, es concebido en pecado, es un hijo de un adulterio. Número 2, por lo mismo el papá no lo tiene en su casa, lo tiene haciendo trabajos serviles, no lo tiene en la academia militar como los demás hermanos. Número 3, lo niega, es que no tengo otro hijo, o sea, niega a su propio hijo. Eso es como para amargar el corazón de David. 4, lo ponen a cuidar las ovejas y realmente él está en la soledad, no es un hombre que tiene vida social y es un joven guapo, la Biblia dice que era muy hermoso. ¿Te imaginas un hombre con muchas cualidades, características que lo tengan en las majadas, escondido para que la gente no se cuenta que es papá, que es hijo de Isaí? Bueno, aparte de eso, nadie cree en él. Los hermanos, tú sabes cómo lo trataban. Cuando llegó a dejarles quesos al campamento, le dijeron que era un hombre malo, eran acusadores, no lo querían. Saúl no creía en él. Cuando vence a Goliat, de ahí Saúl lo persigue porque le dan celos, le da celos David. Bueno, David tiene una vida tan mala que los hijos se le levantan, se le rebelan como Absalón. De hecho murió solo. Ninguna mujer estuvo con él a su lado, ninguna de sus esposas, que tuvo muchas, ni sus hijos estuvieron con él en su lecho de muerte. Eso la verdad que impresiona. Es decir, que a David cuando se le revela Absalón, su propio hijo viola a sus concubinas, su propio hijo le asalta el palacio, lo quiere matar. Eso es como para querer amargar a David. Sin embargo, David, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de lo que estoy mencionando, más cosas que no he mencionado, David no se amarga. ¿Por qué? Porque hace a Jehová su pastor. ¿Por qué? Porque hace a Jehová su escudo. ¿Por qué? Porque hace a Jehová su roca. ¿Por qué? Porque hace a Jehová su cobertura. Se cubre debajo de sus plumas, debajo de sus alas. Bueno, David nos enseña que a pesar de que uno puede vivir una vida como para poder amargarse, él se mantiene siendo un hombre dulce. De tal manera que cada vez que le canta a Dios, le canta con dulzura. Y por eso se le llamó el dulce cantor de Israel. Hoy en día van a querer amargarte, a ti y a cualquier persona. Las tinieblas se van a levantar para amargarte, para que seas una persona amargada. Pero uno como David puede ser a Jehová la roca, el pastor, el fundamento, la cobertura. Lo puede hacer el amor de su vida, su refugio, su escondedero. Y entonces mantener un corazón alegre, un corazón dulce, un corazón que no conoce la depresión, un corazón que no conoce la ira, que no conoce la amargura, sino que conoce solamente dulzura y dulzura. Y hay gente, gracias a Dios, que por buscar como David la presencia y el rostro de Dios, mantienen esa frescura como olivos verdes. David entonces nos habla de eso. Nos habla de un hombre que es capaz de alabar a Dios, de bendecir a Dios, de adorarlo en cualquier situación. Cuando David estaba en el palacio, cantaba. Cuando lo echaron, cantaba. Cuando lo querían matar, cantaba. Cuando lo admiraban, también cantaba. Es decir, que era un hombre que aprendió a alabar a Dios y a bendecirlo. De hecho, David es hoy por hoy el modelo de alabanza y de adorador. El Señor, para restaurar la alabanza en la iglesia, habló de restaurar el tabernáculo de David, porque le agradó tanto a Dios David, que David se vuelve ahora el modelo y la muestra de cómo un cristiano debe alabar a Dios, cómo debe buscarlo y cómo debe servirle. Entonces,
los que queremos servir a Dios con fe y obras y mantener ese corazón recto, íntegro delante de Dios y alegre, pues vamos por buen camino. Pero antes de la manifestación del Señor, también se habló de la deportación de Babilonia, que esa es corrección. Recordemos que el pueblo de Israel pecó. ¿Cómo pecó Israel? Con el pecado nefasto, abominable a Jehová, de adorar imágenes. Eso lo tiene que saber todo televidente, que Dios aborrece que se le diga a un pedazo de madera o de yeso, tú eres mi Dios, y que se le ponga la confianza a un ícono. Eso es abominable a Dios, porque Dios es sobre toda criatura. De hecho, la ira de Dios se desata, Romanos capítulo 1, sobre los hombres que cambian la gloria de Dios por criaturas, y que incluso hace imágenes de cuadrúpedos, de aves, o de hombres, o de reptiles. Eso para Dios es abominable. Y lamentable, Israel, conociendo a Dios, levanta baales y levanta aceras, porque hay dos tipos de imágenes sagradas en el paganismo: las que dicen ser Dios y las que dicen ser diosas. Y a Dios le es tan abominable que se levanten patronos o patronas de ciudades que no sea Él. Él quiere ser el Señor de toda la tierra, el Señor de nuestros corazones, el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestras vidas, de nuestras empresas, y que no le pongamos la confianza ni a ajos, ni a herraduras, ni a íconos sagrados. Todo eso es abominable a Jehová. Que no se le ponga la idolatría a la iglesia, que no se le ponga idolatría al pastor, al ministro, al apóstol. Eso es abominable. Cualquier método de idolatría, cualquier forma de idolatría es abominable a Jehová. Poner el amor al dinero, eso también es idolatría y es abominable a Jehová. Bueno, Israel pecó de esa manera, con idolatría. Aparte de eso, mete ocultismo, porque la idolatría está muy asociada con el ocultismo. Las aguas benditas, las sales benditas, los amuletos, todo eso es abominable. La consulta a los astros por horóscopos, eso es abominable a Jehová, y lamentablemente Israel cayó en ese tipo de ocultismo. 3, se rebelaron contra Jehová. Entonces, ya teniendo un pueblo rebelde, un pueblo a la palabra idólatra y ocultista, entonces Dios, como ama al pueblo, lo va a corregir. Que quede muy claro que Dios solo al que toma por hijo corrige. El que no lo toma por hijo no va a tener disciplina de Dios. Y por eso no es de asombrar que de repente haya gente que peque y peque y le vaya hasta bien. Y no nos asombremos de eso. Lo que pasa es que Dios no corrige hijos ajenos, como yo tampoco corrijo hijos ajenos. A ti te puedo corregir porque eres mi hijo. A tus hermanos puedo corregir porque son mis hijos. Pero si alguna persona en la calle anda mal, yo jamás lo voy a corregir, jamás le voy a dar un consejo, a no ser que me lo pida. Pero vamos, que uno no corrige hijos ajenos. Uno corrige a sus propios hijos. Entonces la Biblia es muy clara que Dios a la persona que ya tomó por hija la va a corregir y la va a disciplinar. Y eso le pasó a Israel. Fueron corregidos, fueron disciplinados. De hecho, ¿cómo fue la corrección? Que permitieron que las tropas de Babilonia entraran a conquistar a Israel y se llevaran a los jóvenes esclavos y violaran mujeres. Bueno, fue un trato tremendo que en el libro de Lamentaciones, por causa de tiempo, no podemos describir, pero ahí se puede leer las descripciones de lo terrible que fue la deportación de Israel a Babilonia. Pero esto también nos trae una enseñanza, que Dios nos va a corregir. Y es una buena noticia, no es una mala noticia. La mala noticia es que alguien peque y no le pase nada. Lo peor que le puede pasar a una persona es que nunca le pase nada. Y que le digan, mire, ese es adúltero, ese es borracho, estafador, mentiroso, secuestrador, y no le pasa nada, hasta se escapa de la prisión. No sé si me explico. Pero vamos, y la gente dice, pero ¿cómo le va de bien a esa gente tan mala, que mata gente, que destruye? Bueno, hay que decirlo de esta manera. Dios en este momento no está corrigiendo más que a su pueblo y a sus hijos. Y cuando uno sienta la disciplina de Dios, debe ponerse gozoso, porque quiere decir que Dios nos toma como hijos y no como extraños. Pero si alguien es mal hablado, borracho, lo que sea, y no le pasa nada, que se asuste, porque lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. Lo peor que le puede pasar a una persona, para ponerlo más gráfico, es tener una enfermedad silenciosa. Hay cánceres, o de hecho el cáncer regularmente son enfermedades bien silenciosas, que la gente cuando ya llega con el médico, el cáncer ya avanzó demasiado,
Porque lo peor que le pudo haber pasado a esta persona es que no tuviera síntomas, ni un dolor que le avisara. Bienaventurado aquel que cuando le comienza el cáncer, inmediatamente siente el dolor, porque rápido va al médico y rápido se remedia el asunto. El problema es cuando la enfermedad es silenciosa. De igual manera le pasa a mucha gente que le está yendo bien y hay paz y prosperidad, pero de repente le vendrá la destrucción repentina, dice la Escritura. Es decir que los que no son tratados hoy serán tratados más adelante. Para ir concluyendo, porque el tiempo se nos fue, hay 3 acontecimientos tremendos antes de la manifestación de Jesús en su primera venida. Abraham, fe y obras. David, que representa el corazón dulce, que representa al adorador, al que busca el lugar santísimo, la presencia de Dios. Y la corrección, el cristiano que recibe la corrección se convierte en su proceder. Y entonces todo aquel que tiene fe y obras, todo aquel que tiene un corazón de adorador y que busca la presencia de Dios, toda persona que ha sido disciplinada y corregida por Dios en procesos de quebrantamiento y dolor, espere la manifestación del Señor Jesucristo. El que no, se va a manifestar y no lo verá. ¿Quiénes van a ver al Señor Jesucristo? Los que tengan este proceso. Y por eso Mateo, capítulo 1, nos habla de esos acontecimientos antes de la primera venida del Señor, para que nos apercibamos y los estudiemos antes de su segunda venida. Amén, pastor. Amigos, el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas. Recordemos tener fe, hacer las obras que Dios nos manda hacer, tener un corazón alegre, un corazón dulce como David, y pues aceptar esas correcciones. Recordemos que una corrección, a diferencia de un castigo, la corrección lo que busca es un cambio. Entonces cambiemos también y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana.